Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 15. El Evangelio en Tesalónica y Berea. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes, y los llevaron al concejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. La razón también por la cual leemos en el día de hoy tanto lo que sucede en Tesalónica como lo que sucede en Berea es porque, como habéis escuchado, los opositores judíos de Tesalónica, obsesionados por los daños que había causado, según ellos, claro, la predicación de Pablo en su sinagoga, dividiendo la sinagoga, pues les llevó a perseguirles incluso hasta Berea. Ya sabéis que la otra vez vimos cómo Pablo y Silas, tras ser liberados de la cárcel de Filipos y visitar a los hermanos en la casa de Lidia, deciden continuar con su viaje misionero. Entendemos también que junto con Timoteo y Lucas, aunque es cierto que Lucas aquí como que no se incluye mucho en medio de la narrativa. No obstante, hay un detalle que os voy a comentar al final que me ayuda a pensar que Lucas estaría con Pablo. Según el texto, antes de llegar a Tesalónica, Pablo pasa por Anfípolis y Apolonia junto con sus colaboradores, recorriendo así un total de 112 kilómetros entre Filipos y Tesalónica, estando esta en una dirección suroeste de la otra. Por supuesto, era una ciudad que se encontraba bajo el control romano, la ciudad de Tesalónica, y destacaba por ser un centro de gran comercio tanto por tierra como por mar. Por esta razón, una buena parte de la población era de origen judío, y es por eso por lo que en este caso se destaca desde el principio cómo Pablo fue durante 3 sábados a la sinagoga,
Recordad que en Filipos, Pablo en ningún momento va a ninguna sinagoga. Se va cerca del río, donde encuentra unas mujeres orando, y entre esas mujeres había una tal Lidia. En ningún momento se nos menciona que en Filipos hubiese una sinagoga. Sin embargo, Tesalónica, al ser una ciudad más estratégica, más comercial, más turística, sí tenía una buena población judía. Ya sabéis que también muchas veces se asocia al pueblo judío con, pues vamos a decir, prácticas y formas de ver la vida relacionadas con la economía, el comercio, el turismo y demás. Pablo insistió varias veces yendo a esta sinagoga en Tesalónica, y llama la atención porque así lo recoge Lucas, ¿no? Que por lo menos 3 sábados fue a esa sinagoga en Tesalónica para persuadir a algunos judíos. Ya sabéis que varios judíos no tenían muy claras las señales y textos que apuntaban a la figura del Mesías, y muchos otros le daban una interpretación muy diferente. Había algunos que entendían, y hoy en día todavía pasa, esta interpretación todavía sigue vigente, hay algunos judíos que creen que el Mesías es el propio Israel. Y sin embargo hay otros que entienden que el Mesías todavía no ha venido, no es Jesús, Jesús solamente es un profeta, y que por tanto están esperando a que venga ese Mesías libertador con fuerza política y también con gran liderazgo. Aunque Lucas recoge con mayor fidelidad las labores realizadas en la sinagoga, también comparte los resultados de la predicación, vamos a decir, en las calles, a los gentiles. Pues en el versículo 4 recoge que un gran número de gentiles temerosos de Dios y ciertas mujeres de la nobleza se unieron también a Pablo y a Silas. Y a partir del versículo 5 vemos cómo se levanta una fuerte oposición contra Pablo y sus colaboradores. Probablemente los judíos más conservadores de la sinagoga se enfadaron ante la intromisión de Pablo y Silas en medio de sus cultos de sábado. Y por esta razón ciertos judíos se tomaron la justicia por sus propias manos. Según algunos textos, incluso dice que tomaron a unos vagabundos perversos y alborotaron la ciudad para sacarles fuera. Deducimos que estos judíos supieron que un tal Jasón, de la ciudad de Tesalónica, tenía hospedados tanto a Pablo como a Silas y probablemente a otros hermanos creyentes en su casa, y es por eso que fueron a por él. Pero como no encontraron a Pablo y a Silas, tomaron a Jasón y a otros hermanos, no sabemos quiénes, ante las autoridades de la ciudad los llevaron para que así sean juzgados. En la acusación se observa que los judíos ya tenían cierta información de quiénes eran Pablo y Silas. Habían escuchado que eran personas que estaban viajando de ciudad en ciudad, predicando un evangelio y a un Señor y Mesías llamado Jesús. Y los presaron así ante las autoridades para hacerles ver que eran hombres con antecedentes de haber alborotado otras ciudades de Europa y de Asia. Como no pudieron hallar a los misioneros, señalaron a Jasón y a otros hermanos por ser culpables de haber recibido a estos hombres en su casa, en el caso de Jasón, y creer además en lo que habían enseñado en la ciudad. Los judíos celosos terminaron su acusación dando un argumento de peso. Un argumento que también emplearon los líderes judíos de Jerusalén ante Poncio Pilato para acusar al mismísimo Jesús, el cual era que los predicadores estaban poniendo a un hombre por encima del Rey de Reyes, el emperador del Imperio Romano. Ciertamente la presión del pueblo y las acusaciones de estos judíos generaron gran revuelo en Tesalónica. Pero concluye Lucas que como Jasón y los demás hermanos pudieron pagar la fianza, acabaron siendo soltados y la revuelta quedó paralizada. Pero solo por un tiempo, pues ya veremos en el versículo 13, ya en Berea, cómo estos judíos de Tesalónica quisieron continuar con su revuelta. Ya en los versículos del 10 al 15 vemos cómo Pablo y Silas marchan a Berea, la cual se encontraba a 55 kilómetros tierra adentro respecto de Tesalónica, dirección oeste.
Allí los misioneros tuvieron una experiencia más fructífera de la que recibieron en Tesalónica, pues los judíos de la sinagoga de Berea eran más abiertos de mente y recibieron la palabra con mejor disposición. Eso sí, examinando de forma sosegada las Escrituras, para ver si todo lo que predicaba Pablo y todo lo que predicaba Silas estaba acorde a la palabra de Dios. En el versículo 12 se nos revela que muchos judíos creyeron en Berea, pero también gentiles, en especial mujeres que pertenecían a la nobleza. Otra vez se nos remarca este detalle. Ya sabéis que gracias a las mujeres adineradas o de buen recurso que seguían a Jesús, según los evangelios, la misión del Señor fue muy bien sostenida, económicamente hablando. Y me pregunto si las iglesias de estas ciudades, como por ejemplo Tesalónica, Filipos, Berea, habrán sido también muy bien sostenidas gracias a que se convirtieron mujeres prominentes o mujeres de la nobleza. Probablemente sí. Y coincide que eso también pasó durante la misión de Jesús en Israel y los alrededores. Bueno, como ya mencioné anteriormente, en el versículo 13 se comprueba cómo los judíos celosos de Tesalónica fueron a Berea en cuanto se enteraron de que los predicadores cristianos estaban allí. Su objetivo era perturbar a las multitudes para que no lo escuchen ni los judíos ni los gentiles. Ciertamente este tipo de persecución ya lo había vivido Pablo durante su primer viaje misionero, ¿recordáis? Pasando por Iconio, Listra, Derbe, como incluso aquellos enemigos, opositores de Pablo, iban de ciudad en ciudad para intentar alborotar a las multitudes e impedir que escuchen la predicación del Evangelio por parte de Pablo. De hecho, en ese primer viaje misionero casi se le dio a Pablo por muerto, ¿recordáis? De todas las pedradas que le dieron. Fijaos el tremendo odio exacerbado que sentían estos judíos ultraconservadores al ver cómo Pablo predicaba un evangelio contrario a lo que ellos entendían y cómo varios judíos se convertían a esa religión. Con el fin de no generar una revolución en la ciudad, los hermanos de Berea mandaron a Pablo hacia la costa para que pueda seguir su viaje por mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron en Berea por un poco más de tiempo. Según lo que recoge Lucas, Pablo no fue solo, sino que le acompañaron algunos hermanos y todos juntos marcharon en barco hasta Atenas. Y cuando llegaron allí, los hermanos volvieron a Berea para decirles a Silas y Timoteo que debían marchar a Atenas para acompañar a Pablo. Tras dar esta descripción de todo lo que ha ocurrido en Tesalónica y en Berea, por supuesto ahora nos ocupa el reflexionar cómo podemos extraer conclusiones y aplicaciones para nosotros. Cuando pensamos en cómo está el mundo en la actualidad, nos damos cuenta de que esta sociedad hipersensibilizada nos limita bastante a la hora de querer compartir el Evangelio a los demás. Se vería como algo totalmente irregular que visitásemos nosotros comunidades de otras religiones monoteístas. Aunque quizá deberíamos empezar por nuestras propias comunidades evangélicas, porque anda que no hay fuertes diferencias doctrinales entre nosotros. Y claro, cierto es que cada uno suele pensar que su verdad es la verdad, que su iglesia es la iglesia, que su denominación es la mejor denominación, y por eso estoy aquí y no estoy en el otro lado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, hermanos, que solo hay una verdad, y que en cada caso, por supuesto, solo puede haber una verdad. No puede haber varias. No puede ser cierto A y B a la vez. O es A o es B. Sin embargo, la lucha que tienen algunos por determinar es A y otros por decir es B, y vienen otros y dicen es C, es lo que desgraciadamente también ha provocado la división entre las iglesias dentro del contexto de la comunidad evangélica.
Ni qué decir ya si nos metemos con otras religiones monoteístas que tienen relación con nosotros, pero que por supuesto distan bastante de nosotros. Lo que os quiero decir, hermanos, es que aquí se presenta de forma muy natural cómo Pablo y Silas, y a veces otros más, iban a las sinagogas en en sábado, y en algunas ocasiones eran invitados a dar unas palabras. Eso queda todavía muy claro con Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús, al ser reconocido como un predicador itinerante, que parece ser que había realizado muchas señales y milagros, muchos al verle le dieron a entender: danos unas palabras, porque pensaban que iba a ser una persona que seguramente no solamente iba a predicar algún mensaje por parte de Dios, alguna profecía, sino que incluso les iba a dar un espectáculo en ese culto que estarían realizando en día de reposo. Sin embargo, ya podríamos recordar, ¿no?, lo que hizo Jesús, cómo hizo esas palabras de Isaías suyas, por cuanto Isaías estaba apuntando al Mesías, y Cristo Jesús era el Mesías y es el Mesías. Pues del mismo modo, Pablo habrá pasado por ciertas sinagogas donde de algún modo le habrán invitado a compartir algunas palabras. Pero en algunos casos no habrá sido invitado a compartir la palabra, sino que él mismo intentó predicar el Evangelio en medio de la congregación. Os comento todo esto, hermanos, porque aunque lo leemos una y otra vez, como la metodología de Pablo es ir a una ciudad. ¿Hay sinagoga? Voy a la sinagoga. ¿No hay sinagoga? Pues me voy al río, donde vea que se congregue gente, y predico a los gentiles y a cualquier habitante que esté por ahí. Pero si hay una sinagoga, voy primero a la sinagoga. Se convierten, junto con ellos, predico a los gentiles por las calles. No me hacen caso, su sangre no depende de mí, me sacudo las sandalias y me voy a predicar a los gentiles. Esa era la metodología de Pablo allá donde él iba. Y sin embargo, aplicar esa metodología hoy sería totalmente inaceptable. De hecho, hoy en día sería un delito. No sé si lo habíais pensado alguna vez. Sería un agravante, una total vulneración de nuestro derecho a la libertad religiosa. Y sin embargo, la metodología de Pablo era precisamente ir a los que estaban cerca de Dios, pero no estaban con Dios. A los que habían recibido la palabra, a los cuales estaban escuchando todos los sábados lecturas y quizás reflexiones de las Escrituras. El Antiguo Testamento en ese tiempo, debemos recordarlo, por supuesto, pero no conocían al Dios de esa palabra. Y hoy en día, hermanos, también hay muchas iglesias evangélicas que están escuchando palabras, reflexiones sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, pero desgraciadamente hay casos donde la persona que lo predica no lo conoce y las personas que están escuchando tampoco lo conocen. Y le podrán decir muchas cosas al Señor en el día del juicio: Señor, yo hice esto, yo hice aquello. Y como bien dice el versículo, nunca te conocí. Apártate de mí. Pues yo creo que es un asunto a reflexionar. De hecho, no sé si fue el martes o el lunes, en una de las clases que tengo la oportunidad de disfrutar en la Facultad de Derecho de la Autónoma, estábamos reflexionando sobre diferentes asuntos y entre ellos surgió una conclusión que en verdad es muy simple, que está implícita, pero que a veces no la tenemos en cuenta cuando pensamos en la libertad religiosa. Y es que cuando pensamos en la libertad religiosa, en ese derecho, debemos de entender que los individuos tienen derecho a no profesar ninguna religión, a no tener ninguna religión. Es decir, que muchas veces cuando pensamos en la libertad religiosa, pensamos en el católico, pensamos en el musulmán, pensamos en el gnóstico, en el budista, en el evangélico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos entender que el ejercicio del derecho de la libertad religiosa también implica mi derecho a no profesar ninguna religión.
es decir, a ser ateo. La libertad religiosa me da el derecho de yo ser ateo y no tener por qué escuchar ningún tipo de enseñanza y principio que tenga que ver con algo que sea religioso. Ya os he dicho, hermanos, que por supuesto yo no estoy en contra de la libertad religiosa. Entiendo que es un derecho fundamental, desde luego, y que además se supone que ayuda a que la sociedad avance. Pero debemos entender que en los tiempos en los cuales fueron escritos estos acontecimientos, no había libertad religiosa. Y que en los tiempos que algún día llegarán, tampoco habrá libertad religiosa. Porque está profetizado que en esos días habrá muchísimo sufrimiento y muchísima persecución. Entonces, todos esos supuestos derechos que hoy tenemos y que deberíamos de examinar si los estamos usando bien o no, ese día, el día del Señor, los últimos días, serán momentos en los cuales, evidentemente, esos derechos no estarán vigentes. Pero ahora los tenemos. Vivimos en una sociedad española donde podemos disfrutar de esa libertad religiosa. Que algunos todavía siguen entendiendo, y con sus razones por supuesto, que aún hoy todavía no es libertad religiosa. Que todavía estamos en esa franja muy delgada entre la tolerancia religiosa y la libertad religiosa. Una tolerancia que se empezó a dar con la Constitución, pero que según la misma Constitución no se debería haber planteado como una tolerancia, sino como una total libertad. Sin embargo, desgraciadamente, como hablaba con Esteban, en la Constitución se refleja ese cariño, esa predisposición por la Iglesia Católica, porque menciona a la Iglesia Católica con nombres y apellidos, por decirlo así, y otras confesiones. En vez de afirmar somos un Estado aconfesional y todas las religiones y confesiones tienen cabida en nuestro Estado, sin hacer mención particular de ninguna, ¿verdad? Así que sí, también podríamos debatir hasta qué punto estamos en una verdadera libertad religiosa o una tolerancia religiosa. Pero más allá de ese debate, está la idea de pensar en si verdaderamente al Evangelio, a la misión, ayuda a ese supuesto derecho a la libertad religiosa. ¿Hasta qué punto quizá esa libertad religiosa nos está limitando, aunque parezca paradójico? ¿Hasta qué punto nuestro llamado no es también predicar el Evangelio a los judíos, a los musulmanes, a los budistas, a los gnósticos y a tantos y tantos otros, ateos, agnósticos, que profesan una religión o no tienen ninguna en particular o directamente confiesan que no creen en ninguna? Porque si pensamos en lo que hemos aceptado, en lo que se ha votado, en lo que está vigente, pues ciertamente muchos pueden afirmar: yo estoy en mi derecho de no escuchar absolutamente nada de ninguna religión, porque mi libertad religiosa, entiendo que no quiero escuchar ninguna confesión religiosa. De hecho, en la Constitución hay una parte que dice: cuando solicites algo que te hacen la ficha, y no preguntarás qué religión tienes. Que hay que ser obligatorio de decirlo. Claro, hoy en día es un asunto privado. Es un asunto privado que, por supuesto, tienes todo el derecho de omitirlo y de no comentarlo a nadie. Es un asunto privado, como igual tu ideología y otros datos personales, ¿verdad? Os dejo esa idea para que vosotros también la penséis, ¿verdad? Porque yo creo que a veces estamos ante un abismo cuando intentamos casar el contexto en este caso de Pablo, con el nuestro, ¿verdad? ¿Cuántas diferencias hay? Sería impensable que hoy vaya a una sinagoga o a un centro
donde se estén reuniendo los judíos, los musulmanes, los budistas, etcétera, etcétera, y que yo entre ahí y empiece a compartirles el Evangelio. Por supuesto no estoy hablando de compartirles el Evangelio gritando, no, porque Pablo no hacía eso. Tampoco de compartir el Evangelio, vais a ir al infierno, porque Pablo no hacía eso tampoco. Pero lo que sí hacía Pablo es ir a las comunidades judías a compartir el Evangelio, dialogando en amor. ¿Deberíamos hacer eso hoy? Quizás sí. Parece que el texto nos está diciendo que sí. ¿Pero podemos hacerlo civilmente? Habría que pensar en si quizá nos pueda caer una denuncia entre medias. Bueno, ya os digo yo que es impensable. Es incluso impensable el hacerlo dentro de nuestra comunidad evangélica. Pues fijaos, si traspasamos las fronteras, ¿verdad? Y vamos a otras comunidades religiosas que no tienen casi nada que ver con nosotros. Y no sé vosotros, hermanos, la verdad que es muy enriquecedor el de vez en cuando viajas o cuando estás de vacaciones o por cualquier otro motivo, pues visitar otras comunidades, ¿verdad? Evangélicas, en nuestro caso. Al menos a mí, siempre que puedo, me enriquece participar de un culto o directamente pues sentarme y escuchar y disfrutar del culto, ¿no? La predicación, la alabanza, etc. Porque, por supuesto, cada congregación, aun siendo evangélica y, por ejemplo, bautista, de una misma denominación, pese a ser evangélica o bautista, tiene sus propias expresiones, su propia forma de hacer el culto, su propia idiosincrasia, ¿verdad? Y yo creo que eso enriquece, que eso también manifiesta las características de esa comunidad. Comunidades que a veces pues, se caracterizan por tener más jóvenes, o por tener una membresía muy amplia, por tener una gran devoción por la obra social, en otros casos por hacer campañas evangelísticas en el barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos detalles se perciben durante el culto, durante la exposición de la palabra, la forma de presidir la alabanza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que eso enriquece. Pero hermanos, a veces también cuando tenemos la oportunidad, ya sabéis, porque estamos de vacaciones, viajando, lo que sea, de visitar otras comunidades aparte de la nuestra o a la que más solemos ir, pues hay momentos en los cuales, pues desgraciadamente te puedes llegar a encontrar con comunidades que profesan ser evangélicas, pero que te das cuenta de que en algunos casos rozan lo sectario. Y cuando te das cuenta de eso, hermanos, pues al menos en mi caso me da ese deseo, ¿no? De, en amor, intentar hablar con las personas que están allí. Pero no porque yo crea que tengo la verdad absoluta, sino porque hay veces que ciertas prácticas y ciertas cosas que se dicen y se viven en algunas iglesias son totalmente contrarias con la palabra de Dios. Pero como os he dicho, hermanos, estamos en un momento en el cual ni aún con esas iglesias hermanas podríamos hacer la labor que hizo Pablo. Y yo sé que la mayoría de las predicaciones son predicaciones pues que apuntan a la evangelización. Pero quizá deberíamos de pensar en si es necesario reevangelizar. Porque hay veces que nos podemos llegar a enfocar o obsesionar con construir y seguir construyendo, y eso está bien. Pero ¿qué pasa con lo que hemos dejado construido detrás? Eso también hay que vigilar. Eso también tiene que pasar su respectiva inspección, ¿verdad? Y yo creo que eso también, desgraciadamente, está pasando dentro de nuestras iglesias, y por supuesto hablo en general. Hablo considerando incluso pues, artículos, diferentes documentos que te muestran cómo las iglesias en general pues, van creciendo, diferentes ministerios que también se encargan de mostrarte cómo funcionan las iglesias a lo largo del mundo. Y cómo ves esas cosas y te das cuenta, quizá el trabajo todavía es más grande de lo que pensamos. Quizá eso de compartir el Evangelio en todo el mundo
no solamente sea lo único que haya que hacer, sino también reforzar el Evangelio, por decirlo de una forma así más tolerante, en algunas iglesias donde quizá lo que queda del Evangelio es algo tan diluido como algunos productos que encontramos en los supermercados, ¿verdad? Que vemos el porcentaje. Oye, pero esto no es carne, aquí pone que el porcentaje es un menos del 50%, ¿qué me estoy comiendo aquí? Pues no sé, os fijáis. Quizá que haya iglesias que se les pueda ver la etiqueta ahí. ¿Cuánto de evangélico hay aquí? 100%, 90, 50. Por supuesto, hermanos, a la hora de intentar aplicar esto hay que tener muchísima sabiduría, muchísima sensibilidad. Desde luego solo Dios lo puede hacer. Y si el Señor levanta personas para trabajar en estos aspectos que os digo, que ojalá levante a muchas, porque yo creo que es muy fácil caer en la idea de que tu iglesia es mejor que la otra, o de que tú sabes más que el otro, y todo eso solo genera vanidad, división. Y yo creo que cuando leemos cómo actuaba Pablo en medio de las diferentes comunidades, ciudades, sinagogas que visitaba, vemos ese equilibrio de cómo Pablo, teniendo muchos recursos, ya los veremos de forma especial cuando lleguemos a Atenas, teniendo muchos recursos para debatir, para discutir, para exponer, en ningún momento Pablo se presenta como una persona ambiciosa, autoritaria, como que necesite fama o reconocimiento. Percibo que Pablo hace las cosas para el Señor y da gloria al Señor. No busca destacar entre las masas y convertirse en un predicador famoso, que les inviten a todas las iglesias y que les den grandes ofrendas, como desgraciadamente hoy en día se ve en general en el mundo evangélico. Dicho esto, un punto que os dije hace un buen rato que os iba a comentar era la observación interesante de cómo se suma Lucas a la narrativa de los viajes misioneros, no siempre expresándolo con él incluyéndose en medio de la narrativa, pero que sí, y yo creo que esa es una prueba de que Lucas continuaba con Pablo. Cómo en medio de lo que vamos a ir leyendo y de lo que ya hemos leído, se destaca la conversión, la participación de las mujeres en medio de la misión. ¿Quién se convirtió en Filipos? Lidia. ¿Qué personas se convirtieron en Tesalónica? Judíos, gentiles y mujeres adineradas o prominentes. ¿Quiénes se convirtieron en Berea? Muchísimos judíos, pero también griegos y mujeres prominentes. Y ya lo adelanto. ¿Quiénes se convierten en Atenas? Pues algunas personas, pero Lucas destaca dos. Dionisio, un miembro del Consejo de Atenas, y Dámaris, que no sabemos mucho quién es, pero es una mujer. Y por supuesto yo entiendo que Lucas no está añadiendo a la misión algo que no está ocurriendo, sino que simplemente está mostrando cómo las mujeres, por supuesto, importan en la misión. Al igual que él lo muestra así cuando escribe el Evangelio de Lucas, cómo las mujeres sostuvieron económicamente a Jesús y a sus discípulos. Jesús y sus discípulos podrían haber trabajado, por supuesto, y quizá alguna que otra vez lo habrían hecho, al menos pescando. Pero Jesús entendió que era bueno que las mujeres también participen en medio de la misión, sosteniéndola. Jesús incluso podría haber multiplicado todos los días panes y peces y no necesitar dinero para absolutamente nada. Por poder Jesús podría haber hecho muchas cosas. Pero si algo nos muestra la historia de la iglesia, es como Dios muchas veces deja que sea la iglesia misma la que pueda autosostenerse, para también entender
sus límites, para también mantener entre nosotros una relación de amor, de dependencia, de interés. Y por último, hermanos, pues destaquemos también el asunto de la amenaza política. Porque aunque hasta ahora ha sido solo una herramienta acusatoria o disuasoria, veremos conforme lleguemos al final del libro de los Hechos cómo el tema de la política se convierte en un asunto de primer grado. Y ni qué decir al final del testimonio del propio Pablo ante Roma, pues eso sería el punto y final de toda su misión que ha sido encomendada por Dios. Como he dicho antes, estos judíos alborotadores de Tesalónica llevaron a Jasón y a ciertos hermanos delante de los magistrados porque no encontraron a Pablo y Silas. Y en medio de las diferentes acusaciones y revueltas que generaron en el pueblo, dijeron una muy importante. Están hablando de un hombre que según ellos es más importante que el emperador del Imperio Romano. Y como os dije, esa acusación también se usó cuando se le hizo el juicio a Jesús, cuando se le presentó ante Poncio Pilato. Nosotros solo tenemos un rey. Si os fijáis, hermanos, cuando pensamos en Jesús, no solamente estamos pensando en Dios, sino en la representación máxima de un hombre, rey, de un hombre, Dios, sobre la tierra. Y que por tanto nadie está por encima de él, ni a su mismo nivel. Y claro, cuando pensamos en todo esto, pues surgen esas preguntas como, ¿somos relevantes hoy en día para los políticos? ¿O solo somos una herramienta más para que ellos lleguen al poder? Como os digo, en aquel tiempo era presentada esta acusación como una acusación muy fuerte. Estaban presentando ideas que llevaban a ciudadanos romanos a vivir en contra del César. Porque recordad que Tesalónica, al igual que Filipos y otras regiones que visitará Pablo, eran ciudades romanas, donde había asentamiento romano. Y para los romanos era un delito muy grave hablar en contra del César. ¿Dónde podríamos ver un ejemplo muy claro de estas reacciones en el día de hoy? ¿Corea del Sur, por ejemplo? Perdón, ¿del norte? ¿Corea del Norte? Podría ser un claro ejemplo de que nada ha cambiado bajo el sol. Pero también hay otras formas, ¿verdad? Otras formas de intentar imponer la política por encima de Dios. De hecho, al principio de estas conclusiones, aplicaciones, os he soltado esa idea. ¿Verdaderamente la libertad religiosa está beneficiando a la Iglesia? O quizá por este privilegio de poder reunirnos, poder tener nuestro local, ser reconocidos también a nivel legal, tiene su letra pequeña. ¿Creéis que nuestra fe es una amenaza hoy en día para los políticos? ¿O somos una población tan reducida, tan irrelevante a nivel estadístico, que a los políticos les da igual lo que hagamos nosotros en nuestros locales? Mientras no molestemos en las calles, mientras no compartamos el Evangelio con otros,
Y esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto hemos ganado con esa libertad religiosa que nos impide cumplir con uno de los mayores propósitos de nuestra vida cristiana? Compartir el Evangelio a todo aquel que no lo conozca. Sin embargo, cuando ponemos la vista en Corea del Norte, pues vemos otro tipo de reacción ante la profesión de la fe cristiana. Y también cuando ponemos la vista a Brasil y, por ejemplo, a Estados Unidos, vemos cómo a los políticos de allí sí les interesa el asunto de la fe evangélica. ¿Por qué? Porque la población cristiana evangélica en Brasil y en Estados Unidos, por dar dos ejemplos, es muy grande y por tanto relevante. Y desgraciadamente varios directores de federaciones, alianzas, organizaciones y también pastores, predicadores famosos y misioneros creen que el triunfo de su ministerio es llegar a tener una pequeña conversación de al menos 2 minutos con un político y orar por él. Y sin embargo, nosotros sabemos que esa no fue la forma de proceder de Pablo con los políticos. Primeramente, Pablo no se moría porque un político le diese 2 minutos de atención. Porque para Pablo esos políticos eran hombres y mujeres que sin Dios van a ir al mismo sitio que las personas más sencillas de la sociedad. Pero lo que sí es cierto es que Pablo era consciente de que los gobernadores, los magistrados, los políticos de las diferentes ciudades que él visitaba eran personas influyentes en la sociedad. Es por eso que cuando Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero van a Chipre, y según lo que nos recoge Lucas, solo un hombre se convirtió, pero era gobernador. No sabemos qué pasó, pero el que se convirtió en Chipre era una persona influyente. Y que además estaba bajo influencia maligna, ¿verdad? Y el domingo veremos cómo, aunque se convirtieron pocas personas en Atenas, se convirtió una persona muy importante, miembro del Consejo de Atenas, un tal Dionisio, que quizá habrá llevado el Evangelio y sus principios en medio de todas las reuniones que tendrían en relación a la educación, la política, la religión y otros asuntos importantes para la democracia. Pues como os digo, hermanos, debemos también hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nuestra fe aquí, en España, está siendo tan relevante que a los políticos les interesa lo que pensamos o dejamos de pensar? Esta semana, por ejemplo, ha habido ciertas discusiones entre algunos creyentes en medio de, pues, vamos a decir, algunas plataformas de redes sociales. Hay un partido que ha propuesto de algún modo, analizar una organización que se encarga de dar subvenciones a las minorías religiosas. Esta entidad se llama Fundación y Pluralismo, que a algunos quizá os suene. Esta organización se encarga de gestionar un dinero público que cada vez es menor el porcentaje, pero que se aprobó desde hace bastante tiempo. Entonces, las diferentes entidades religiosas
que pertenezcan a la comunidad judía, a la comunidad evangélica, a la comunidad islámica, pueden realizar las respectivas gestiones para recibir estas subvenciones y pues realizar sus actividades que en definitiva intentan fomentar pues no solamente el compartir su fe, sino también realizar una acción social, en este caso en España. Entonces hay un partido que se ha quejado ante la existencia de esta entidad. Y es curioso porque este partido suele ser, al menos últimamente, uno de los partidos más apoyados, en líneas generales, por los evangélicos. Y sin embargo, esta propuesta, de algún modo, está dividiendo a los evangélicos. Porque sí, esta fundación está ayudando también a los judíos y a los musulmanes, pero es que también esta fundación estaba ayudando a los evangélicos. Entonces, ahora mismo las personas que conocen esta noticia están como muy divididas ante este asunto. Y os comparto esto porque, claro, ni siquiera esto es una propuesta de ley, es un asunto, vamos a decir, terciario. De hecho, ni siquiera ha salido en las noticias como tal. Hay artículos escondidos que si buscas bien los encontrarás. Entonces yo creo que también debemos de pensar, ¿no?, en hasta qué punto somos relevantes para nuestra sociedad, hasta qué punto como iglesia, en nuestro contexto por supuesto, estamos cumpliendo con el llamado de Dios. Pues que ojalá el Señor nos dé sabiduría, hermanos, porque por supuesto es algo que yo todavía reflexiono y que probablemente necesitaré mucho más tiempo para reflexionar. Cómo actuar, no como yo quiera o como vosotros queráis, sino como Dios quiere en medio de esta sociedad. Hasta qué punto me debo de conformar en vivir mi fe de forma muy limitada en entornos seculares y decirla a viva voz solamente en nuestro local íntimo. Hasta qué punto esa realidad cumple con la misión que ha puesto Dios en mí y en vosotros. Pensar en ello, porque al final a quien le vamos a dar cuentas es a Él, ¿verdad? Y es mejor cumplir con Él y quizá no estar tan bien con la sociedad que te rodea, que estar conforme con la sociedad que te rodea y luego que Él te diga: no has hecho esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y yo te dije que lo hagas, pero no lo has hecho. ¿Por qué? ¿Es más importante para ti agradar a la sociedad que te ha tocado o agradarme a mí? Pues, hermanos, como os digo, usemos estos testimonios que hasta cierto punto pueden ser en líneas generales reiterativos, de cómo Pablo va de ciudad en ciudad, primero a los judíos, luego a los gentiles. A veces es perseguido, a veces es aceptado, pero sigue yendo de ciudad en ciudad. Que eso nos invite a pensar si hoy en día debemos de ir también, no necesariamente de ciudad en ciudad, pero sí de persona a persona, de contexto a contexto, compartiendo la verdad, siempre en amor. Oremos para que Dios dé sabiduría a sus hijos en medio de esta sociedad tan necesitada de Él. Amén.